¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy veremos cómo acotar automáticamente las polilíneas que tenemos en nuestro dibujo. ¿Ok? Así que sin más, comencemos. Muy bien, empezaremos modificando nuestras subrutinas que habíamos hecho en videos anteriores. Tenemos una que era Create Dimension, en la que la modificamos para que acepte parámetros de coordenadas, ¿sí? Tenemos el min point y el max point que se las pasamos al start y end point respectivamente, que son las que crean las cotas, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a dejar como lo teníamos y la modificación la vamos a hacer en nuestra subrutina read objects. Como recordarán, en nuestro video anterior hacíamos un filtrado para los tipos ACDBLine que corresponden a los objetos de tipo línea. En esta ocasión usaremos el filtro ACDB Polyline que corresponde a las polilíneas de tipo ACAD-Line Polyline, que son las polilíneas 2D. ¿Ok? Si ustedes no recuerdan o aún no conocen las diferencias entre las polilíneas que usa AutoCAD, les recomiendo nuestro video tipos de polilíneas de nuestro canal. ¿Ok? Entonces, eh, resumiendo también de lo que aprendimos en el video anterior, eh, veíamos que para acotar un objeto automáticamente necesitamos saber qué tipo de objeto vamos a acotar y necesitamos las coordenadas de los puntos para pasárselos a nuestro método createDimension. En el video anterior usábamos el getBoundingBox para manipular los bordes superiores e inferiores de nuestro objeto para crear las cotas. En esta ocasión, hablando de polilíneas, nosotros contamos con una propiedad que se llama .coordinates, ¿ok? Coordinates es una array con todos los puntos de los vértices que forman mi polilínea, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, fíjense rápidamente, tenemos esta subrutina eh, y lo único que hace es imprime esta etiqueta poly por cada polilínea que encuentra, ¿ok? Entonces vemos que ya encontró dos, me acaba de escribir dos polis aquí, y lo que vamos a hacer es que por cada polilínea que encuentre, vamos a hacer un barrido desde el límite inferior de coordinates de la polilínea a el límite superior. Este L-bound y U-bound es la simplificación del lower bound y upper bound, ¿ok? Entonces, lo único que estamos haciendo es hacer el barrido de las coordenadas para cada polilínea, ¿sí? Lo que estoy haciendo es imprimiendo eh, la coordenada, ¿sí? Para que vean cómo lo está almacenando, ¿ok? Entonces le voy a dar Start y vean, por ejemplo, aquí, eh, esta tiene, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí hay otros 5, en total son 10. Eso me indica que tiene, si tiene 10 puntos, significa que tiene 5 vértices. Ok, recordemos que son polilíneas de 2D que almacenan dos coordenadas. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro que es de 3, 6 puntos. Es decir, que tiene 3 vértices. Ok, entonces, fíjense qué es lo que vamos a realizar. Resulta que nosotros necesitamos armar nuestro start point y end point para mandárselo aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, tenemos nuestras variables start point que almacenan dos puntos, 0 y 1. Entonces, el start point que viene representando, suponiendo que estamos en esta polilínea, mi start point, que sería este punto, vamos a tomar la coordenada en x, que es esta, ¿sí? Entonces mi start point en x viene siendo equivalente a la coordenada que se encuentra, suponiendo que estamos empezando con el primer punto, vamos a ponerle que va a ser hot, ¿ok?
es este valor cuando empiece el for. El segundo punto que corresponde a la coordenada y, pues va a ser j más 1, ¿sí? Si este es j más 1 sería este índice, ¿ok? Y vamos a hacer algo similar, pero con los endpoints, ¿ok? Endpoint tiene coordenada en x, tiene coordenada en y va a tomar, como recuerden que estamos llenos de par en par, entonces ese es j más 1, ese sería j más 2, ese índice j más 2 y el siguiente sería j más 3, ¿ok? Haciendo esto, vamos a ver de que al ejecutarlo falla. ¿Por qué falla? En primera, imagínense que estos 6 puntos representan un índice en un array que va de 0 a 5. ¿Ok? Entonces le estamos diciendo aquí, por ejemplo, para esta polilínea, del 0 al 5, cuando llegue, por ejemplo, al índice 5, cuando j sea 5, aquí va a intentar acceder, por ejemplo, al índice 5 más 2, que es 7, y aquí 5 más 3, que es 8. Entonces, 8 no existe, ¿sí? Porque solo llega hasta el 5, ¿sí? Entonces, ese mensaje de error es que nos indica que está intentando acceder a un índice de un array que no existe, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, si se dan cuenta, si tenemos 3 vértices, lo único que necesitamos son 2 cotas, ¿sí? Que viene siendo, la primera va de aquí a aquí y la segunda va de aquí a acá. Entonces necesitamos restarle 2 que vienen siendo la última coordenada, ¿sí? Porque no hay coordenada de aquí para que siga creando una cota más, ¿ok? Si volvemos a ejecutar esto, verán que sigue fallando. Esto también se debe a que no estamos considerando dentro de nuestro for la iteración de par en par, ¿sí? Recuerden que no debemos de ir de uno en uno, ¿sí? Porque imagínense, cuando yo empiece mi iteración va a ser j más 1 más 2 más 3 y la siguiente iteración va a tomar esta coordenada, ¿sí? Pero esta coordenada no debería de considerarla porque este par forma un solo punto. Entonces yo tengo que hacer que mi for vaya en pasos o steps de 2 en 2, ¿ok? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar, verán que no falla y por lo tanto, ahora solo me resta mandar esas coordenadas a mi función createDimension y pasar a los puntos start point y end point. Ok, muy bien. Ahora ejecutamos y como verán se han creado para 3 vértices 2 coordenadas. Para 5 vértices se han creado 4 coordenadas. Ok, entonces si yo tuviera, por ejemplo, una polilínea 3D, lo que haría aquí sería ir en pasos de 3 en 3, porque tendría que considerar X, Y, Z, y tendría que quitarle o llegar hasta el punto, el límite superior, menos 3, que corresponde a la coordenada del último punto, ¿sí? Y vean qué sencillo, vean qué práctico la utilidad de hacer esto, porque si yo, por ejemplo, crear otra polilínea muy extensa, con muchos vértices, solo con esta rutina yo puedo crear sus cotas automáticamente, ¿ok? Y pues bueno amigos, espero que esto les sea de ayuda, les sea útil en su trabajo, en su escuela, y si les gustó, denle me gusta al video, suscríbanse, compartan con sus amigos y esténse pendientes de nuestro canal que seguiremos subiendo más videos, más contenido. Nos falta hablar un poquito más de cotas, pero con otro tipo de objetos, pero siguen temas acerca de layouts, de viewports. Un tema que igual me han pedido mucho es el cómo trabajar, interactuar con Excel, cómo hacer esta mezcla. Y lo tenemos en cuenta, créanme. Y si tienen algún otro tema que les gustaría que mencionemos, pónganlo en los comentarios y
haremos un video al respecto, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Bye.